Dios, tu nombre exaltaré, te ofrezco himnos de alabanza. A tu lado. Hola, hoy en Exponemos, no imponemos, queremos desarrollar el tema de las lenguas o la famosa glosolalia, como se le ha llamado. Viendo la historia del énfasis en hablar en lenguas extrañas, podemos irnos al origen del movimiento pentecostés, que se origina más o menos en 1906 en Estados Unidos, cuando se le empieza a dar énfasis a hablar en lenguas como una segunda experiencia de salvación, como la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Pero hoy empezaremos definiendo qué son las lenguas. Vayamos a la Biblia e investiguemos qué son las lenguas. La primera evidencia de lenguas la tenemos precisamente en el famoso relato de la construcción de la Torre de Babel, donde bíblicamente todos entendemos que se originan todos los idiomas del mundo. Este relato se encuentra en Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. La palabra lengua se asocia con la palabra lenguaje, o sea que significan lo mismo. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua. Confundamos su lenguaje. En realidad, todas las palabras hebreas de lengua o lenguaje en el Antiguo Testamento literalmente significan idiomas. De igual manera, cuando aparece la palabra lengua en el Nuevo Testamento, literalmente del griego también significa idioma. Y aquí en el primer relato del origen de los idiomas hemos entendido que la Biblia usa lengua, lenguaje, para referirse a la comunicación o idioma entre los hombres. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje. Lengua, lenguaje se usa en el mismo contexto como sinónimos. O sea que las lenguas son lenguajes. Versículo 9. Ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento, donde muchos se centran en las lenguas, la primera experiencia que nosotros tenemos sobre las lenguas se da en Hechos capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés o fiesta judía de la cosecha. Eso significa Pentecostés, fiesta judía de la cosecha, que ocurría 50 días después de la Pascua judía. Esos 50 días después de la Pascua judía, en Hechos 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés o fiesta de la cosecha, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice que eran como lenguas de fuego. No eran lenguas de fuego, eran algunas cosas de fuego que el autor mira sobre la cabeza de los apóstoles. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Te acuerdas del relato de Génesis? En Génesis
dice que todos hablaban una misma lengua. Dice que todos hablaban un mismo lenguaje. Aquí en Hechos capítulo 2, versículo 4, la palabra lenguas que usa el autor es la misma palabra griega dialectos. Creo que te suena conocida esa palabra porque es una palabra que se usa en español también. Pero en el versículo 4, la palabra que aparece lenguas es la palabra griega dialectos, que significa idioma. O sea que las lenguas, según la Biblia, son idiomas. Y un idioma es algo que otro entiende. Cuando tú hablas un idioma, la otra persona entiende lo que tú estás hablando. Cuando tú hablas lenguas, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Miremos por qué los apóstoles entonces empezaron a hablar en otras lenguas. La razón es sencilla. El versículo 5 nos dice que habían muchos extranjeros. Versículo 9, vamos a ver de dónde eran estas personas de todas las naciones bajo el cielo. Dice en el versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Todos estos hombres de diferentes nacionalidades estaban ese día, según Hechos 2, en esa fiesta de Pentecostés, cuando los apóstoles empiezan a hablar en lenguas. Comprobemos que estas lenguas eran entonces idiomas que se entendían. Leamos el versículo 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Clarísimo el pasaje. Las lenguas que estaban hablando los apóstoles eran lenguas o idiomas de todas las personas del mundo que estaban en Jerusalén, porque ellos les oían hablar cada uno en la lengua, lenguaje, idioma. La palabra lengua, otra vez que se usa en el versículo 8, es la palabra dialectos. Es una palabra griega que literalmente significa idioma. Les oímos hablar en el dialectos, en el idioma que hemos nacido. Versículo 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, significado, las maravillas de Dios. Ellos entendían lo que los apóstoles les estaban hablando. Concluimos entonces que las lenguas son idiomas según la Biblia, que las lenguas son idiomas entendibles según la Biblia. Si tú has oído lenguas que nadie entiende, no son las lenguas de las que se habla en la palabra de Dios. El resultado de que los apóstoles hablaran en lenguas está en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, se tocaron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Según el contexto, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo en su propia lengua, en su propio idioma. Recuerde que el contexto es que los apóstoles están hablando en las lenguas de ellos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo que pasó en Hechos capítulo 2, el resultado de que aquellos que oyeron en su propio idioma el mensaje de Dios recibieron a Jesucristo en su corazón a través del bautismo, es precisamente lo que enseña primera a los Corintios capítulo 14, versículo 22. Es el propósito de las lenguas, de los idiomas, en donde dice que las lenguas son por señal no a los creyentes. Las lenguas que las personas oyeron en Hechos 2
iban a servirles a ellos porque ellos eran incrédulos. Así que las lenguas son idiomas que Dios usa para comunicar el mensaje de salvación a aquellos que hablan otro idioma. Y ellos pueden oír en su propio idioma las maravillas de Dios y ser confrontados con su propia salvación. Estos son las lenguas bíblicas. Que Dios te bendiga hoy y siempre, a ti y a tu familia. Nos vemos en otro programa de Exponemos, no imponemos. Tu nombre exaltaré, te ofrezco himnos de alabanza.